IOSFA, porque la crisis sigue en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Mirá el escándalo. Renunció su director. Las Fuerzas Armadas no tienen cobertura médica y, como diría Shakira, porque esto es África. la obra social de nuestras Fuerzas Armadas, el IOSFA, está en caída libre y esto ya lo habíamos adelantado hace 2 semanas cuando te contamos que había una grave crisis en la obra social. Luego de ese informe renunció el director en ese momento de IOSFA. Esto no es solo un problema de números y esto quiero dejarlo bien en claro. Esto es una herida abierta en el corazón de nuestra seguridad nacional. Es un abandono imperdonable a los hombres y mujeres que juraron defender nuestra patria y su familia. O sea, para que entiendas, estamos hablando de más de 500.000 de argentinos. Medio millón de argentinos, entre militares, gendarmes, prefectos, jubilados y retirados, que hoy ven en su salud que está pendiendo de un hilo, mientras el sistema que debería protegerlos se está desmoronando a pedazos. Bueno, IOSFA es, como lo que se veía ahí, que es el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y también en parte de seguridad, porque aparte de las Fuerzas Armadas también está Prefectura y Gendarmería. Surge en 2013, la misión era poder unificar todas las obras sociales que tenían las fuerzas y optimizar los recursos y garantizar una cobertura integral. Eso era lo que se suponía que tenía que pasar. Hasta ese momento era esa la idea. Tenía que ser una institución robusta que se supone que le iba a dar tranquilidad y seguridad a quienes, con su vida nos permiten tener soberanía. Contaba con sus propios centros médicos y hospitales militares, aún los tiene, muchos de ellos, con las prestaciones que eran cubiertas al 100%. Sin embargo, desde que tuvo sus orígenes ahí por 2013, la fusión de estas estructuras que ya venían, que eran preexistentes a IOSFA, ya tenía problemas que fue arrastrando de forma latente y se terminaron, terminó derivando en la crisis que está viviendo ahora la obra social, que decías vos, ya se estuvo haciendo informes sobre esto acá en el canal. Y lo que estábamos comentando, lo que se decía la vez pasada, que hay una crisis financiera sobre todo, que de tener reservas hace 18 meses antes. A ver, esto es algo que ya viene desde hace un tiempo, como digo, 2013. Sí, a ver, pero acá hay un tema. Cuando se unificaron todas las obras sociales, cada Fuerza Armada y Seguridad tenía su obra social, el kirchnerismo, como siempre, metiendo mano en todas las cajas, unificó todas las obras sociales de la Fuerza Armada y Seguridad, creó IOSFA. Ejemplo, antes el ejército tenía IOSE. Unificaron todo y lo único que hicieron fue hacer cagada. Destruyeron las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, unificándolas. Es que la forma en la que lo armaron terminó, por eso digo, no es que estaba todo bien y con esta gestión, en números sí se ve, ahora vamos a ver cuáles son los motivos y cuáles son los números, pero había ya problemas, como digo, latentes que terminaron explotando ahora. Sí, y de tener, lo que pasó financieramente fue que de tener reservas de aproximadamente 25.000 millones en diciembre de 2023, ahora vamos a ver que está bastante por debajo. Bueno, a ver, en diciembre del 2023 el IOSFA no solo tenía reservas, sino que superaban los 25.000 millones de pesos. O sea, un colchón financiero, un respaldo sólido. Pero en solo 18 meses de la actual administración, ese colchón desapareció. No está. Y se convirtió en un agujero negro. O sea, el déficit acumulado ya excede los 160.000 millones de pesos. O sea, es un desangre imparable. Esto es una locura. Hoy el IOSFA pierde, por favor, presta atención a lo que te estoy diciendo. Hoy el IOSFA pierde 15.000 millones por mes. Es una locura, te lo repito. 15.000 millones por mes está perdiendo el IOSFA. O sea, para que vos entiendas la magnitud, la deuda total reconocida por el Ministerio de Defensa es de 120.000 millones. 120.000 millones. Pero hay cálculos internos que dan aproximadamente 160.000 millones.
Y acá hay un tema que nadie lo quiere reconocer. Pero en estos momentos IOFAS, y lamento decirlo, y alguno va a salir a decir, no es así, IOFA está quebrada. Hay que reconocerlo. Pues si no nos reconocemos la verdad, a ver, IOFA está quebrada. Y particularmente nos llama la atención que el ministro Luis Petri no dé ningún tipo de explicación y que los familiares de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad estén reclamando en todas las redes sociales, y no estoy hablando de kirchneristas, estoy hablando de integrantes de familia militar que votó a este gobierno y que banca este gobierno, que ya no saben dónde más pedir explicaciones y decirle al ministro y al gobierno nacional, no está funcionando IOSFA. Se nos están muriendo nuestros soldados, nuestros integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Depe. No, quería marcar dos cosas. Primero, bueno, lo que estabas diciendo recién, de que Petri no dio ninguna explicación, se le preguntó si tenía alguna explicación, pero no respondió nada. Hablamos, decimos, che, esto es así, y no responden, bueno, no sé, quería comentar que el derecho a réplica está, y bueno, si no lo quieren usar, es cosa de ellos. Pero bueno, sigamos. Estábamos hablando del tema este del déficit, que por cierto, vos comentabas lo de los 15.000 millones de pesos por mes de déficit, y si haces el cálculo, quería hacerlo más o menos en dólares, más o menos esos son unos 12 millones de dólares por mes. Quería hacer el cálculo porque quizás nos miran desde afuera, o esto lo ven, no sé, en un año, lo que sea, bueno, para que se tenga en cuenta cuánto es eso. Pero bueno, ¿cómo sería? El mapa de la destrucción. Sí, lo titulamos así. El mapa de la destrucción, a ver. Porque era tan catastrófico todo. Claro, todo prendido fuego atrás, ¿viste? Que cómo llegamos a esto, que no fue por un accidente, sino por una serie de decisiones y de omisiones que hubo. No es simplemente que mirá, pasó. Primero que bueno, que hubo una escalada de los costos para la obra social. Sí. Hay lo que le llamaron el sinceramiento de precios que hubo durante 2024, es algo que quizás IOFA no lo tenía previsto, evidentemente, porque, ¿qué pasa? Algunos precios subieron aproximadamente un 300%, mientras que los ingresos de IOFA subieron aproximadamente un 80%, más o menos ajustado a la inflación. Pero viste que los precios no subieron igual en algunos casos. Viste que, por ejemplo, no sé, el dólar se quedó en 1.200 y está en 1.200 hace un montón. La inflación mientras siguió subiendo, así que por eso hay muchos precios que subieron un montón, los ingresos no subieron tantos. Así que si, bueno, gastás más de lo que te ingresa, obviamente ahí ya tenés un problema. Después que lo mismo pasó con los salarios de los militares. Pensemos que es una obra social. Las obras sociales se financian de los beneficiarios, de los que estén aportando, de los que sean los socios. Es la principal fuente de ingresos. Y como los sueldos quedaron bastante chatos y no subieron tanto, y de nuevo recordemos que los precios subieron mucho, entonces no hubo tanto incremento en los ingresos, y es lo que deriva en esta crisis. Y después también sucede que el Estado se lavó las manos. Hay muchas veces que cuando hay obras sociales, más que nada que cuando es así de empleados estatales y demás, el Estado termina interviniendo de alguna forma para ayudarlo, que es lo que pasó, por ejemplo, con PAMI, que es otra de las obras sociales muy grandes. Estamos diciendo, IOFA tiene aproximadamente 550.000 beneficiarios. IOFA en este caso no recibió ni un solo peso. No es que lo intentaron ayudar de alguna forma a salir de esta crisis, lo dejaron a su suerte. Así que bueno, hubo como una indiferencia que es un poco lo que duele también, ¿no? Que el Estado no se encargue. Ahora quiero que vayamos con los problemas estructurales, porque, digo, los problemas estructurales son un insulto a una buena gestión. Vamos, por ejemplo, a los activos inútiles que devoraron recursos. El IOSFA tiene 33 hoteles y centros de recreación, además de 33 farmacias heredadas de antiguas obras sociales, como te decía, farmacias que quedaron del IOSE, por ejemplo. Estos activos no generan rentabilidad, al contrario, son una sangría financiera constante. Ahora la pregunta es, ¿por qué se mantienen estos elefantes blancos si solo están generando pérdidas millonarias? Hay un agujero negro en las cuentas. Un alarmante 92% de los ingresos se destina solo a cubrir los servicios más básicos. Te repito, el 92% de los ingresos se destina solo a cubrir los servicios más básicos.
Esto significa que prácticamente no hay margen para imprevistos, para inversiones, ni para el más mínimo colchón de ahorro, digamos. Es un sistema que vive al día y se ahoga con cualquier ola. Después podemos hablar de una burocracia desmedida. Se habla hoy de IOSFA, que tiene más de 3.000 empleados en relación de dependencia y otros 1.000 de las Fuerzas Armadas, que son gente que se dedica al IOSFA. Para que tomes idea, a ver, los que nos están mirando desde provincia de Buenos Aires, bueno, esto es casi el doble del personal del IOMA. El IOMA es la obra social destruida, también igual que IOSFA, de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. IOMA está destruida, pero eso ya es gestión Kicillof. Bueno, o sea, es casi el doble lo que tiene IOSFA de personal de IOMA. Y IOFA tiene una cantidad similar de afiliados. O sea, una estructura monstruosa que devora recursos en sueldos y está generando ineficiencia. Después, otro punto, no hay auditoría, faltan auditorías. No hay suficientes auditores médicos para controlar a las clínicas prestadoras. Esto es como dejar la caja abierta con una invitación a servirse. O sea, vengan, agarren lo que quieran. Y sí. Aquí la puerta al desmanejo y la corrupción está de par en par. Hay un grito de auxilio de los afectados. Claro, lo que pasa es eso, que vos pensás que, claro, si no hay auditorías, hacen lo que quiere las prestadores en este caso. Que encima, lo que vamos a ver ahora, muchas veces tampoco hay cobertura, que es el problema principal. Que más allá de los problemas financieros que pueda tener IOFA, es cómo le afecta eso a sus beneficiarios. Porque si simplemente fuera un problema de la obra social y nada más, decís, bueno, no sé, que se arreglen. El tema es que no, que eso lo termina sufriendo obviamente todos los militares, los prefectos, los gendarmes, sus familias, los retirados y demás. Vamos a ver cómo es la burocracia y los números, cómo esto se traduce en esto que estábamos diciendo. Aproximadamente se considera que hay 90 interrupciones diarias de los servicios. O sea, un gendarme que va a una guardia, se quiere atender porque tiene algún problema y le dicen, no, IOFA no atendemos porque no están pagando. Como una ruleta rusa con la salud, a ver si justo ese día te pueden atender o no. 90 interrupciones diarias de los servicios. También hay esperas que son de meses, puede estar meses esperando stents, marcapasos o materiales ortopédicos y demás. Tenés que estar esperando a ver cuándo es que te pueden atender. Los pacientes hay veces que necesitan atención urgente, imagínate un stent, imagínate tener un infarto, tienen un stent y dicen, no, tenés que esperar durante meses. Así que se prolonga igualmente las internaciones que en algún momento van a tener que hacerse. El tema es que, bueno, mientras tanto lo sufre el afiliado, ¿no? Después las farmacias también. Las farmacias están devastadas, están casi vacías. Bueno, perdón, esto es algo que nos llegaba. Nosotros hablamos la otra vez de IOSFA. O sea, los mensajes que nos llegaron acá al WhatsApp y los mensajes en las redes. ¿Vos no me quieren atender? No hay medicamentos en las farmacias. No hay medicamentos. No hay medicamentos. O sea, welcome to Venezuela. Encima, aparte pensá que el beneficiario le están descontando una parte del sueldo. Obvio. O sea, se la están descontando, pero no tiene una contraprestación a partir de eso. No es que, y bueno, salud pública, qué sé yo, bueno, sí, funciona mal, no sé. Tengo obra social, me descuentan una parte del sueldo, me quiero atender, o sea, tengo un infarto, bueno, tenés que esperar meses. Bueno, voy a una farmacia, bueno, no hay medicamentos. Está funcionando así actualmente. Y no tiene medicamentos por deudas con los proveedores. Porque, bueno, justamente si no tienen plata y están en crisis, pasa esto. Es una ironía bastante cruel que la obra social se supone que existe para dar salud y finalmente termina pasando esto, ¿no? Después los reintegros también, bastante complicados. Si el afiliado se tuvo que pagar algo de su bolsillo, después tiene que esperar meses a que le hagan el reintegro. Si es que se lo reintegran. Si es que se lo reintegran, porque eso también, vos decís, bueno, a ver, o sea, te vas a hacer atender, meses de espera, bueno, voy a la farmacia, no tengo medicamentos, bueno, lo pago de mi bolsillo, después me hacen el reintegro. Meses también para que te lo devuelven, si es que te lo devuelven.
Así que también eso es una carga financiera bastante pesada para las familias que, de nuevo, encima que te están descontando una parte de tu sueldo para la obra social. Hubo en redes sociales también bastantes reclamos con respecto a esto, que estuvieron reclamando por esto del tema de los médicos que no están, de los hospitales que están vacíos, las farmacias que no tienen medicamentos. Las quejas son generalizadas, no es que simplemente queda Sí. en algo así. ¿Qué? No, que hay que aclarar que por lo general son familiares. No, claro, es que las fuerzas Porque no pueden hacer eso, no. o sea, un integrante de las fuerzas no puede grabar un video diciendo, che, tengo que operarme del corazón y la verdad que IOFA no me Te cubre. exoneran. Llegas a hacer eso, te Te meten exoneran. un bolón en el orto, Claro. que encima que quedas sin obra social, te quedas sin trabajo. No, pero aparte, yo hace 2021 hice una serie de videos, ya te meto chivo en mi canal otra vez, Tranquilo. que le puse, son 4 videos que hice que le puse las fuerzas desde adentro. Y pedí que me contacten de distintas fuerzas armadas y de seguridad contándome qué problemas tenían. A todos les tuve que recontrablurear la cara, les tuve que poner distorsionadores de voz y todo, y cuentan las cosas terribles que se viven adentro. Claro. Y muchas veces gendarmes o policía federal me decía que si ellos reclaman, o sea, si sea públicamente le meten un boleo en el culo, pero ponele que no sea públicamente, si reclaman quizás decís, sí, bueno, vas a prestar servicio a Ushuaia, Claro. si total es una fuerza federal. Dice, no, pero mi familia está, no sé, en Buenos Aires. En Chascomús, Y, sí. no, jodete, a Ushuaia, tenés que mudar de toda tu familia a Ushuaia. O bueno, lo que hablábamos la vez pasada, no me acuerdo qué fuerza era, que también las hacían prestar servicio a 400 kilómetros de la casa y ni siquiera le pagaban los viáticos. Entonces encima te castigan con eso, hasta que renuncies, hasta que digas, che, no, la verdad que no puedo vivir así que bueno. Y otra cosa que justo vos estabas hablando de IOMA, que es una obra social cautiva, como IOMA. Claro. No es que si, bueno, ¿sabes qué? Y si no te gusta cambiar tu obra social, no se puede. En todo caso, tenés que pagar una prepaga aparte. Te siguen descontando. Claro, vos decís, cobro, encima de eso, tipo cobro, no sé, 800.000 pesos, y de los cuales una parte se me va al 55.000 pesos te se sacan para IOFA. Claro, te lo ponele. sacan para IOFA y encima, si quiero cobertura, bueno, pagate una prepaga. Entonces tenés que encima pagarte la prepaga. Porque- Estaría bueno que le den la posibilidad a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de decir, a ver, no querés tener IOFA, bueno, tenés, no sé, decime una privada, Suite Medical. Sí, sí, Listo, médico, y la guita británico, extra lo que se le sea. va a mandar a Suite Medical. Claro, eso es lo que se hace normalmente en trabajos comunes y corrientes. El idioma que no sea tampoco esto. se puede. El idioma tampoco. Si sos empleado público de la provincia de Buenos Aires, todo que sea Buenos Aires lo sabe. Cada vez que hablo con alguien me dice, idioma es una mierda. Bueno, algún día había que hablar de idioma, que también es una cosa que... Bueno, pero lo que tiene es que no puede, son cautivos. No pueden derivar sus aportes a otra obra social. Así que encima le sacan plata, funciona mal, no te atienden en los hospitales, las farmacias no tienen medicamentos, no te hacen los reintegros. Así que bueno, ahora también hablemos del otro punto que es la sombra que hay de la posible privatización de la obra social. Bueno, lo podríamos, como subtítulo podríamos decir, la crisis también se está empezando a sentir en la cúpula. 3 presidentes en menos de un año y medio. A ver, si cambian de presidente en una obra social en menos de un año y medio, y ¿saben qué? Algo está pasando, chicos. A ver, IOSFA es un carrusel de renuncias que solo evidencia la ingobernabilidad y la magnitud de este desastre. Oscar Sagas, ahí lo tenemos en la imagen. El primer presidente durante el gobierno de Javier Milei renunció en noviembre del 2024 con una deuda de 90.000 millones y denunció que la mentalidad de las autoridades de las Fuerzas Armadas le impidió hacer las profundas reformas necesarias. Perdón, quiero acotar una cosa. Ya que estás tosiendo, Sagaz, es con tilde la A. Pero él cuando entra... ¡Qué sagaz! ¿Qué Sagaz que es? Tenía, pero con ese, Sagaz, tenía 25.000 millones de superávit, Sí. o sea, financiero, y cuando se fue tenía 90.000 millones de pérdida. pero la o sea, culpa de los militares. Claro, o sea, perdió 115.000 millones durante... ¿Cuánto tiempo estuvo? 11 meses. Claro, la culpa para Sagaz es de los dragoneantes, de los cabos, de los conscriptos. Igual, yo sé que no hay que prejuzgar a una persona por su cara. Ahora, Después te escriben quejándose. yo con todo respeto lo digo. Sagaz no me inspira confianza, tiene una cara peculiar. ¿Le comprarías un auto usado? Es la pregunta que yo le hago a la gente que está del otro lado. Cuando hay que votar a un político. Oscar Sagaz, usted que está del otro lado, mírele esa sonrisa y esa mirada. ¿Le compraría el auto usado a ¿Le Sagaz? dejaría a sus niños para que los cuide? Ya eso me parece un montón. No.
No, sí. No. No. Bueno, pero Sagaz se fue y tras la dimisión de Sagaz asumió Roberto Fiocchi, que proviene del IAF. ¿Qué es el IAF? Es el Instituto de Ayuda Financiera. Acordate de esto del IAF. ¿Por qué? Porque hay un curro entre el IAF y el IOSFA. Ya, ahora ya lo vas a entender cuando te cuente, pero pará. Bueno, Roberto Fiocchi Venía del IAF. venía del IAF y reemplazó a Oscar Sagaz cuando Sagaz se fue. En noviembre de 2024 Bueno. se fue Sagaz. Bueno, ¿cuánto duró Fiocchi? Muy poco porque renunció en junio del 2025. 7 meses. Bien, 1-11, después de 7. y alegó motivos personales. Claro. Lo único que se destacó de su gestión fue la inutilidad para llevar adelante la obra social. Andá anotando los nombres porque hay algo particular en estos tipos que han dirigido IOSFA. Y ya te voy a decir. Ahora vamos con el reemplazo. Perdón, que quiero marcar una cosa. Sí, Recordemos los números que ya dijimos, también para asociarlos. Que cuando entra Sagaz, de nuevo, están 25.000 millones arriba, se va con 90.000 millones abajo. Bien. Y ahora que se va el tipo Roberto Fiocchi, que duró 7 meses, en 7 meses pasó de 90.000 millones a menos 90.000 millones a menos 160.000 millones. O sea que siguió aumentando la deuda. O sea, viste que el primero dijo, no, es que no me dejaron hacer las reformas necesarias. ok. Habría que en todo caso preguntar, ¿quién no te está ¿Quién dejando? no te Da dejó? nombre. ¿Quién es el que no te deja? No, los militares. ¿Quién está atentando contra...? Pero los contra- militares ya no pueden decidir mucho. Pero aparte que los militares que no van a querer que tengan cobertura, sus propios Es compañeros, una ellos mismos. pelotudez, es una- Pero pará, se fue Roberto Fiocchi, este muchacho, que tenía no sé, una cara de tristeza terrible. Como ¿Por qué hablas de las caras de las porque me da entre constipado y triste. Y se va Fiocchi y asume ahora, hace poco más de una semana, subió su reemplazo, que es Bettina Survale, también proveniente del IAF. Son todos del IAF. ¿Qué es el IAF? El instituto, lo dijimos recién hace un rato, Sí. el Instituto de Ayuda Financiera. Bien. Todos vienen de Mendoza, ¿no? Ahí va la cosa. Todos estos, los tres que se asumieron en la gestión Petri, tienen algo en común. Vamos a ver cómo le va a Bettina Survale, A ver si aumenta la deuda y si dura menos. si dura menos. Ahora el récord son 7 meses de duración. Claro, porque la son más 11 corta. meses. 11, 7. Claro, o sea, estoy pensando en los números, tengo que hacer los cálculos, pero eso, que estaba de más 25 a menos 90, 11 meses. De menos 90 a menos 160, 7 meses. Así que veremos ahora. Bueno. Hagan sus apuestas. Betty- Dejen en los comentarios. Bettina, Roberto y Oscar tienen algo en común. Los tres vienen de Mendoza. Ninguno pertenece a las Fuerzas Armadas. Y los tres son amigos íntimos, tienen una gran relación con el ministro de Defensa, Luis Petri. Por eso es que nosotros lo quisimos contactar a Luis Petri para charlar, para preguntarle, no para que nos diera una nota, para que nos responda unas preguntas por privado a ver si era así, no era así, qué Claro, era lo que porque estaba pasando. Acá podríamos estar diciendo, Petri dijo tal cosa. Claro. Y está la otra campana. Claro, pero Pero bueno, Petri no responde. Y es raro porque los tres funcionarios vienen del ala de Petri, vienen de Mendoza, ninguno pertenece a las Fuerzas Armadas, ninguno siente al ejército. Entonces, si vos no sentís amor en el lugar que estás por la fuerza, es muy difícil que quieras arreglarlo. es que, de hecho, la otra vez, viste, cuando habían hundido el barco este que había estado en Malvinas, Sí. conozco gente que cuando se enteró se puso a llorar. Gente que había estado en el barco y Claro. todo, que siente amor realmente por las fuerzas. Entonces, no sé, bueno, uno dice, no, bueno, la gestión es distinto, pero bueno, pasa esto. Acá hay un tema, porque te estábamos hablando de que, por ejemplo, Bettina y Fiocchi provienen del IAF. Hmm. Y hay préstamos bajo sospecha en IOSFA. Por ejemplo, el IOSFA recibió un préstamo de 40.000 millones del IAF, es el Instituto de Ayuda Financiera. Pero el Foro de Almirantes Retirados lo calificó como una solución superficial que solo prolongó los tiempos de la crisis. Hmm. O sea, un mero parche
que no ataca la raíz del problema y genera preguntas sobre la transparencia, especialmente porque la nueva presidenta del IOSFA, la presidenta, la vamos a tratar así, para que no se sienta excluida, Bettina Zurubale, viene del IAF. Y es ella la que está Detrás. liderando ese ordenamiento entre grandes comillas. Claro, aparte de lo que estás diciendo, que termina siendo un parche, porque si sigue habiendo pérdida, simplemente es aumentar las deudas. Yo a esto le huelo un olor a... ¿A qué le olés vos olor a todo esto? ¿A Betina? ¿O a, No, a Bettina no le huelo ningún olor. A esta situación, DP. a pescado podrido? ¿De Betina estamos hablando? No, yo creo que hay un fantasmilla dando vuelta. ¿Quién dice que es? Fantasmilla De la privatización. de la privatización. Bueno, claro, es lo que estamos diciendo al principio, que está esa idea de que puede haber una privatización. Porque la crisis esta desató este debate, la posibilidad de que IOFA sea privatizado o que sus servicios sean tercerizados. Que por cierto, esto también está pasando mucho en hospitales, que son públicos y se está pensando en que quizás quieran privatizarlos. No sé si tenías el dato. Hay hospitales, por ejemplo, que están comprando, esto te lo digo como comentario mío, aparte, que me saludás. Me han comentado, y sea ciencia cierta, que hay hospitales que están comprando equipamiento que realmente no lo necesitan, o que quizás compran más de uno, y decir, che, esto no se va a usar, y decís, ¿por qué están comprando esto tan caro que no se necesita? ¿Por qué? No, que puede pasar que si después lo privatizan para que se pueda usar de esa forma, para poder venderlo más caro y todo, porque mirá todo el equipamiento que tiene. Y después el privado obviamente paga más, paga ¿no? el Estado. Bueno, pero hay un fantasma de privatización. Bien, acá. claro, muchos ven este patrón de endeudar a lo que sea, en este caso IOFA, romperlo y después privatizarlo. Que es una jugada bastante cínica, ¿no? Porque detrás está toda la gente ahí queriendo tener cobertura y no la tiene. Porque aparte, esto es lo que queda como como que es la única solución. Como, y bueno, pero mirá, da pérdida, ¿qué vamos a hacer? Para que no pierda el Estado. Y bueno, lo vamos a tener que privatizar. Parece como que es la única solución. La Unión de Suboficiales y Pensionados expresó su rechazo enérgico de este intento y dijeron que esto atentaría contra la esencia misma de la solidaridad que representa supuestamente una obra social. Ujú. A ver, en conclusión, para que vayamos entendiendo la situación, esto es un círculo vicioso. Un círculo vicioso de ineptitud y de sospechas de corrupción. Esto viene desde el kirchnerismo, como te veníamos contando en la historia que te contamos de IOFA hace 3 semanas atrás y que te volvemos a repetir acá. Antes cada fuerza armada de seguridad tenía su obra social, el kirchnerismo unificó todo, empezaron a meter militantes de la cámpora, empezaron a destruir todo. Ese es el problema cuando civiles se meten dentro de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Las Fuerzas Armadas tienen que estar manejadas por integrantes de las Fuerzas Armadas. Los civiles a hacer cosas de civiles. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Cuando se ideologizan estos espacios, cuando hay una cizaña por destruir, por hacer negociados y corrupción, y no importa si son gobiernos más progresistas, de izquierdas con relatos setentistas, o gobiernos supuestamente de derechas patrióticos que vienen a darle dignidad a las Fuerzas Armadas, y en realidad no está sucediendo eso. En realidad no está sucediendo eso. O sea, lamentablemente, el ministro de Defensa y el presidente viven una realidad paralela. Una cosa es la realidad que vive el ministro de Defensa y el presidente sobre las Fuerzas Armadas, y otra cosa es la realidad que viven los integrantes de las Fuerzas Armadas. Porque ellos sueñan con una fuerza armada a la altura de Israel o de Estados Unidos, cuando acá los militares tienen sueldos magros y tienen que trabajar de
Rappi o en un Uber para poder llegar a fin de mes y darle de comer a su familia. O vendiendo pollos. O vendiendo pollos como los gendarmes en Formosa. Esto yo lo digo con todo respeto al ministro de Defensa, Luis Petri, y estaría bueno que en algún momento el ministro de Defensa, que no entiendo esa puta mala costumbre en nuestro país, pasó con Oscar Aguad, pasó en el gobierno de Macri, pasó en el gobierno de los Kirchner, pasó en el gobierno de Dualde, pasó en el gobierno... militar. ¡Dejen de poner civiles como ministro de Defensa! Un ministro de Defensa tiene que ser alguien con vocación militar, que venga con formación militar. ¿Qué mierda sabe un civil de defensa? ¿Cuándo lo van a entender? Cuestiones civiles que se encarguen los civiles, cuestiones militares se encargan los militares. De defensa nacional se encargan los militares. Para eso se preparan. No un abogaducho, un ingenierucho, un arquitecto, no tienen nada que ver. Por eso nos va como nos va. Por eso tenemos los problemas que tenemos en defensa. Porque tuvimos gobiernos que destruyeron las Fuerzas Armadas y porque tenemos gobiernos que tienen funcionarios que se dedican a jugar a los soldaditos cuando no tienen idea. Y lo digo con todo respeto. Sacarse una foto arriba de un avión no te hace ministro de Defensa. De última, si sos un civil y tenés amor por las Fuerzas Armadas, bueno, ¿sabés qué? Rodéate de ex militares y dejate ayudar, que son los que entienden. O sea, dale lugar a gente, no sé, Gómez Centurión, Aldo Rico, tipos que están preparadísimos en el armado y en el entramado de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y en la política y en la geopolítica, y en la defensa de nuestra nación. Ahora, si te pasaste 30 años en el Congreso de la Nación y entras al ministerio, lo pusieron Oscar Aguad, de ministro de Defensa, del gobierno de Macri. Fue vergonzoso, Oscar Aguad es un ladrón. ¿Cómo vas a poner a un tipo, de un delincuente como ministro de Defensa? La tenías a esa hija de mil puta, de Nilda Garré, montonera, que aborrecía y aborrece las Fuerzas Armadas. Lo tenías al otro inútil de Rossi, que perdió el misil en el orto, se lo perdió, no sé dónde lo tiene. No, lo encontraron hace poco. Lo encontraron hace poco. No tenemos suerte con los ministros de Defensa y las Fuerzas Armadas se están destruyendo. Y cada vez estamos más bastardos de Fuerzas Armadas y de Fuerzas de Seguridad. Sin contar que la preparación de los jóvenes... Mira, les voy a contar una anécdota muy chiquita. Hace 25 años atrás, si vos querías ser civil militar, o sea, si no hacías la carrera militar, pero querías ser civil militar... Tipo como estar de reserva. Estar limpiando el hospital militar, por ejemplo. Barriendo, ordenando. A vos te hacían un estudio y vos tenías que tener todos los dientes. No te podía faltar un solo diente, no podías tener una carie. Ahora vas al hospital militar y hay un negro que le faltan todos los dientes. Los bolseguíes mal lustrados. Mal puesta la chaquetilla. No saben hacer la veña, parecen Rambito y Rambón. Es una vergüenza. Están haciendo mierda las Fuerzas Armadas. Y no de ahora, hace 25, 30 años que la ven. Desde que ese turco hijo de puta que tuvimos de presidente desguazó el ejército argentino. Ahora es un prócer. A mí me duele porque yo amo a la familia militar. Siempre voy a abogar por un ejército fuerte, grande, criollo y patriótico. Bueno, pero volviendo al tema, y le pido disculpas por los monólogos que a algunos le aburre, pero es como que no estamos tomando conciencia. Después, cuando se hunde un ara, dicen ¡ay, se hundió! ¡Ay! Y todos con la escarapela y el luto. Después, cuando se vuela un avión a la mierda y se mueren 4, andan llorando. Después, cuando hacen prácticas de tiro, le explota uno un tanque y dicen ¡ay! O le explota otro un FAL que tienen 80 años. Y ahí se empiezan a preguntar ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos fuerzas armadas. Por eso nos invade Bolivia, por eso nos invade Paraguay, por eso nos invaden los colombianos, los chilenos vienen a robar. Y claro, si no tenemos frontera no tenemos nada.
tenemos 3 Rambito y Rambón haciendo así y los 4 que están preparados tienen que estar adentro del Uber porque no les alcanza la guita. ¡Basta! Y esto no va a terminar hasta que tengamos una dirigencia política que se apoye en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas de seguridad. Y la política y las Fuerzas Armadas estén así, unidos, para sacar el país adelante. Mientras tanto, mientras tengamos políticos que tienen odios a las Fuerzas Armadas y de seguridad, y mientras tengamos políticos que se hacen los patriotas de derecha para sacar ventaja durante las elecciones y arrebatarles votos a la familia militar y a las familias de las Fuerzas Armadas, y después si te he visto no me acuerdo, vamos a seguir así. Para conclusión, final. La gestión del Ministerio de Defensa ha sido brutalmente criticada por informes internos y foros militares que hablan de ineptitud y falta de gestión de las autoridades designadas directamente por el ministro Luis Petri. Más allá de la incompetencia, las redes sociales están llenas de acusaciones directas de corrupción con comentarios de beneficiarios que afirman que se robaron y se siguen robando todo en IOSFA. La obra social, según denuncian, se llenó de personal innecesario e incompetente. La falta de auditorías adeudadas no hace más que alimentar esta desconfianza y un ciclo de deterioro que va a terminar de la peor manera. De hecho, esto que estabas diciendo de que hay gente, que hay personal que decís, ¿por qué está este tipo? ¿Por qué está este incompetente que decías que hay personal así? Bueno, justamente estabas hablando de eso recién. Desde el ministro, que todo bien con Petri, pero más allá de eso es lo que estábamos hablando, de que podría ser alguien de las fuerzas. Y también estaba pensando cuando decías eso, que es algo que también viene pasando con, ¿cómo se llama? Lo que hablamos la vez pasada, que por ejemplo en PAMI agarra y te meten en una peluquera. A ver si, tendrán que meter a alguien que entienda de salud, ¿no? No, vamos a meter a cualquiera. Y acá, bueno, acá tenés esto que estábamos diciendo de que tiene más o menos el doble de gente que IOFA. Esta crisis termina manchándonos, ¿no? Porque no solo es un problema económico, sino que también es un problema moral y de respeto hacia quienes se supone que tienen que defender. Y cuando recién, por ejemplo, estabas hablando del tema de la política, yo no sé si ahora está habiendo orden de derribo, porque vos, por ejemplo, tenés aviones, que se supone que iba a haber, tenés aviones que no sabés si están entrando, no sé, droga, contrabando de armas, lo que sea. Y se supone que iba a ser como un aviso, que le decían como, identifíquese, y si no se identifica lo derriban. También eso no está pasando. Y eso también estaría bueno, porque es una decisión que tiene que venir desde un espectro político. No es que las fuerzas pueden decidir dispararle a un avión que no se identifica. Así que bueno, es urgente que el gobierno termine tomando alguna decisión para que esto pueda solucionarse, que intervenga y que, bueno, no sea quizás con la excusa esa que estábamos planteando de la privatización. De ahí, bueno, no se puede solucionar. No es por decir, no hay que privatizar y hacer la B como si fuéramos todos peronchos, sino que esto estaba funcionando bien y pareciera, como estamos diciendo, que lo terminaron haciendo así para que no funcione bien y poder privatizarlo. Bien. Así que, bueno, nuestros militares, ¿cómo se llaman? Los que trabajan en la fuerza de seguridad, gendarmes, prefectos y sus familias creo que merecen una salud digna.